Ya, entonces, Andreita Verdejo, ¿puedes colocar tu cuaderno de nuevo, por favor? Pero no lo saques, no lo muevas, ¿ya? Si no me mareo. Ya, entonces, la acumulada, la frecuencia porcentual acumulada, ¿qué hizo? Hacemos la frecuencia absoluta y se va acumulando para el lado. 20 más 25, 45, 30, 75, etc. Y acá tiene que dar 100 y acá ya tiene que colocar 100. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencia. Ahora le voy a pedir al Felipe Cabezas que muestre su cuaderno, por favor, Felipe. No se vaya, Felipe. Ya, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué empezamos? Empezamos con la variable. Entonces, de 0 a 5, f sub i es frecuencia absoluta. Todas las mayúsculas son acumuladas. Este va a ser frecuencia absoluta acumulada. Entonces, 4 más 5, 9, 9 más 6, 15, etc. Este FR es frecuencia relativa, ¿no es cierto? ¿Cuál es la frecuencia relativa? Es la frecuencia absoluta, se divide por n. 4 dividido en n, 0,2. 5 dividido en n, 0,25. 6 dividido en n, 0,30, etc. Luego, la sumatoria de esto, la sumatoria me tiene que dar 1. Acá hacemos la frecuencia relativa acumulada. Al igual que la frecuencia acumulada, se va sumando para el lado, 0,2 más 0,25, 0,45, y acá me tiene que dar 1. Luego viene la frecuencia absoluta porcentual. ¿Qué es la frecuencia absoluta porcentual? Es qué porcentaje es 4 de 20, qué porcentaje es 5 de 20. Para no hacerlo con una regla de 3 simple, y tampoco aplicar variación porcentual, etc., lo que hacemos es tomamos la frecuencia relativa y la multiplicamos por 100, porque al multiplicarla por 100 sacamos la coma y el 0. Entonces me queda 20, me queda 25, me queda 30, me queda 10, me queda 10. Y acá me queda 5. Luego de eso, sumo todo esto y me tiene que dar la sumatoria, me tiene que dar 100. Y después, la frecuencia porcentual acumulada se hace igual como se hizo esto. Todas las cosas se hacen igual. Se toma el primer número, se va sumando el de al lado, se va acumulando. 20 más 25, 45 más 30, etc. ¿Ok? Muy bien. Póngale puntito a la Andrea y al Quique. Bueno, ¿a quién estaba, perdón? Y punto, No al Felipe. Quique. Me equivoqué, al Felipe. Póngale igual punto al Quique porque buena onda que estaba en la cámara ahí. ¿Ya? Gracias. Ya, sigamos entonces. Vamos acá. Todos tenemos la tabla hecha, ¿cierto? Entonces ahora vamos a interpretar. ¿Qué decía cuando empezamos estadística? Perdón. ¿Qué decía cuando empezamos estadística? Déjame ver acá. Me equivoqué acá. Decía que primero se recogían los datos. ¿Cuántos hijos por familia tiene la gente del barrio República? Ahí teníamos los datos, 2, 0, 1, 3, 4, 2, 1. Fue el encuestador, golpeó cada casa y dijeron, acá tengo 2 hijos, acá tengo un hijo, acá tengo 2 hijos, acá tengo 3 hijos, etc. Luego tomamos todos esos datos, los llevamos al centro de acopio, donde está todo eso, y lo que hicimos fue llevar eso a una tabla de distribución de frecuencia. Entonces comenzamos con XY, etc. Donde dijimos que XY era la variable. Y dijimos que la variable podía ser de 2 formas, discreta o continua. Discreta aceptaba solamente números enteros, como dijo Patricio, cantidad de exámenes que se hacen, etc. Y continua acepta cualquier valor en el intervalo, como dijo Patricio, la temperatura, por ejemplo. ¿Ok? Luego de eso, ¿qué es lo que hicimos? Luego de eso, ¿qué es lo que hicimos? Vean un poquito, aquí está el Luis. Luego de eso que hicimos, lo llevamos esto a una tabla de distribución de frecuencia. Entonces pusimos el dato menor al dato mayor, y ahí hicimos la tabla. FIB, 4, 5, habían 4, 0, habían 5, 1, etc.
n es el total de datos, n era igual a 20. Después la frecuencia absoluta acumulada se va sumando para el lado lo que hicimos recién. Y esto es nuestra tabla, ¿no es cierto? Y acá siempre me tiene que dar 1 y acá siempre me tiene que dar 100. Esto tiene que ser igual. ¿Correcto? Ahí vamos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien. No hay pregunta, no hay duda. ¿Estaban viendo lo que estaba viendo yo o no? ¿No vieron nada? ¿La tabla? ¿Eh? Sí, sí se veía la tabla, pero ahora ya no. Ah, ya. Ya está, ahora están viendo esto, ¿ya? Muy bien. Entonces, escúchenme, quiero decir algo a todos, por favor. Pero vieron la tabla que yo les mostré, vieron la variable, todo eso, lo vieron, ¿cierto? Muy bien. Cualquier duda que tengan, la tienen que decir porque esto es lo más importante, porque esta es la base de la estadística. De aquí va, estos son los cimientos. Esto es como las tablas a multiplicar. Esto es como aprender a multiplicar, aprender a sumar, a restar y a dividir. Si yo no aprendo a sumar, a restar, después me va a costar mucho entender. Esto es lo básico. Estoy empezando de estadística de cero. Así que por eso que necesito que si tienen alguna duda, por favor pregunten. Como ustedes saben, me conocen, no hay dudas, no hay preguntas indebidas. Pueden preguntar todo lo que necesiten y quieran. ¿Ya? Volvamos entonces. Hicimos la tabla, todo eso. Ahora tenemos que interpretar. Anoten ahí, en su cuaderno. Interpreta f sub i3, aquí la diferencia, este es absoluto y este es acumulado. F sub i acumulado porcentual 3 y FI porcentual 4 absoluto. ¿Anotaron estos datos? F sub i3, FI3, FI porcentual 3, FI porcentual 4. Esto va a entrar en la prueba. Esto va a entrar en la prueba. A todos después se le olvida. ¿Anotaron? Sí, Aún no, profe. Dame un segundo. entonces no. María Marín me dice a las 8, me avisa porque va a dar un recreo María Marín. Ok. Ya, y tiene que anotar a todos los que están acá. La semana pasada pasamos la lista, ¿cierto? Pasamos la lista a las 8:30, Sí. recuerden. Ya, entonces, estimado, anotaron F sub i3, F sub i3, porcentual, todo eso. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué significa eso? Ustedes han visto el día domingo el Mercurio en la página Negocio, Economía y Negocio, que salen acciones de la TANA, salen acciones ahí, cuadros del cobre, qué sé yo, del oro, no sé qué. Y abajo sale FI3, FSUI4, FI5, que uno no las ve porque no sabe. No tienen por qué verlas tampoco, porque tampoco. Pero es esto, es la interpretación de los datos. Entonces, ahora vamos a hacer inteligencia de los datos. Porque ustedes, como técnicos profesionales, como ingenieros, como futuros contadores auditores, qué sé yo, contadores públicos, etcétera, otra persona les va a hacer el auxiliar, eso les va a hacer esto. Con la tabla Excel, pero ustedes, ¿qué tienen que hacer? Es analizar y decir, mira, esto me sirve o no me sirve. Eso es hacer inteligencia de los datos. La tabla la va a hacer en Excel, cualquiera va a hacer la tabla. Pero ustedes lo tienen que interpretar. ¿Y a quién me tiene alguna idea? ¿Hay un chat aquí? ¿Nadie? Profe, yo tengo el celular malo, a Karen Caravali. Ya me dijo, ya, Karen. Muchas gracias, Karen Caravali. ¿Quién me dice? ¿Alguna idea? ¿Qué me puede decir? María Yo, Marín. profe. El Ivo Cienfuegos. Hola, Ivo. Hola, profe. Andreita, muestra la cámara. Teresa, muestra la cámara. Eso me parece que está haciendo un programa de radio. Con Ahí prendí la... con 6 convidados ahí. Vamos a hacer un poquito del rato. Ya. Teresa, Jennifer, Pamela, María Alejandra también la vi delante. Al Arno Gordillo, vamos a Arno Gordillo. ¿Y a quién me puede decir alguna idea? Entonces, Yo, profe. pon atención. Vamos aquí. Esta es la tabla, ¿cierto? Entonces te pidieron interpretar. ¿Qué te pidieron interpretar primero?
Quique, dígame, ¿qué es lo que te tiene que interpretar primero? F3, lo que anotaste en el cuaderno. ¿Qué te pidieron interpretar primero? No en la letra. FI3, frecuencia FI. absoluta. Frecuencia absoluta 3. FI 3. F sub I 3. Si así se habla, F sub I 3. Entonces la frecuencia absoluta 3. Entonces, mira, tengo que contar 3 pasos acá. 1, 2, 3. Eso fue el primero que hicieron, F sub I 3. Entonces me pongo en F sub I y cuento 1, 2, 3. Y ahí interpreto, digo, 6 familias de las 20 encuestadas tienen 2 hijos. Eso es absoluto. 6 familias de las 20 encuestadas tienen 2 hijos. Eso es absoluto, porque se llama frecuencia absoluta. Profe, ¿y puede ser de 0 a 2 hijos? F sub I 3, 1, 2, 3. 6 familias de las 20 encuestadas tienen 2 hijos. Eso es absoluto. ¿Ok? Ya, ¿cuál era el otro? ¿Cuál era el segundo que teníamos que interpretar? Que no me acuerdo. A ver, déjame ver acá. Frecuencia Era acumulada. el FI porcentual 3. Ya, el Acumulado. primero fue Quique Ceballos, F sub I 3. El segundo, Frecuencia cualquiera. acumulada ¿Cuál? 3. Se acumulaba 3. Este FI acumulada 3. Ya, vamos a ver F sub I acumulado 3. F sub I acumulado 3. ¿Ok? Entonces, ¿quién me dice? ¿Quién se arriesga valiendo un puntito? ¿Quién se arriesga valiendo un puntito? Profe, ¿me escucha? Acumulado 3. Vamos, si se equivoca no va a pasar nada, pues no estoy borrando nada. Solamente estoy dando puntitos. ¿Quién se tira a la piscina? No todos, pues uno solo. Felipe, vamos Felipe. ¿Tú levantaste la mano o pusiste la mano a cámara? Pusiste la cámara. Ya, le voy a preguntar entonces a Diego Cienfuegos, grande Diego. Ya, pónganle un puntito a Diego, se equivoque o no se equivoque, ya pónganle un puntito a María Marín por tirarse a la piscina. Entonces, ¿a dónde nos situamos, Diego Cienfuegos? También en el... Esta es la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿En qué columna nos situamos? En la columna 3. La columna 3, muy bien, porque es acumulado, es mayúscula, muy bien. Ya está perfecto. Se continúa vivo. ¿A dónde vamos ahora? Vamos al 15. Al 15, sí. Muy bien, porque contamos 1, 2, 3. Perfecto, Ivo. Tiene 75% de los puntos. Dale. Ya, entonces dice que 15 personas tienen 2 hijos o menos. Muy bien, Ivo, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, póngale un puntito a Ivo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, cuando es acumulado, lo que nosotros decimos, 15 familias de las 20 encuestadas tienen hasta, esa es la palabra estadística, hasta 2 hijos. Como dijo Ivo Cienfuegos, puede ser al menos 2 hijos, que sería entre 0 y 2, a lo menos 2 hijos. ¿No es cierto? Pero como dijo Ivo Cienfuegos, lo dijo muy bien. ¿Cómo le dijiste, Ivo? Cuenta de nuevo. Dije 2 hijos. Entre 0 y 2 dijiste. 2 o menos. Muy bien. También algunos dicen entre 0 y 2 hijos. También estaría válido. ¿Ya? Pero la palabra clave acá, la palabra precisa en la estadística sería 15 personas de las 20 encuestadas tienen hasta 2 hijos. El resto que dijo Ivo, como dijo Ivo, 2 hijos o menos, o entre 0 y 2 hijos, etc. También es válido, pero la palabra mágica es hasta 2 hijos. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora pues, le puso un puntito María Marina ahí, Ivo Cienfuegos. Entonces ahora tenemos que interpretar. Sí. Tenemos que interpretar ahora F sub I porcentual 4 y F mayúscula porcentual 3. Vamos a hacer primero la porcentual 4, la minúscula.
F sub I porcentual 4. ¿Quién me lo dice? F sub I porcentual 4. ¿Quién me lo dice? Valiendo un puntito. El Quique lo había animado. ¿Quién? Nicolás, Nardo. Vamos, equipo. Andrea Verdejo. 2 puntitos vale una décima para la solemne. Estamos regalando puntitos. Si se equivocan, no importa, sea lo mismo. Porque no estoy borrando puntos. Solamente estoy dando puntos positivos. La Constanza levantó el dedito, idea mía. Sí. Levantó el A ver dedito. si- Muy bien, Constanza, vamos. Entonces, Sería- F sub I, espera un poquito, Constanza. 5, 6. Dale. ¿Qué hacemos? Columna- ¿Dónde se ubica? Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. ¿Qué columna? 6. ¿Ah? Vamos a hacer primero la minúscula, ¿ya? Sí. La minúscula. ¿Qué columna? Columna 6. No, pues primero vamos a hacer la minúscula. La 6 sería la mayúscula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, quiere hacer la mayúscula, hagamos la mayúscula ya. Está bien. Entonces vamos a hacer la frecuencia porcentual acumulada. ¿Qué número es la acumulada? Esa es la minúscula, profe. Minúscula. Ah, tiene razón, perdón. No me confunda más. Estoy pegado aquí. Me Tiene confundí razón, también, tiene qué razón. loco. Ya. Póngale puntito a la Constanza, muy bien. Estaba pensando que era absoluta. Frecuencia absoluta porcentual. Muy bien, columna 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto, Constanza, dale. Ya, sería, este es el número 4. Sería 1, 10. 2, 3, 4. Dígame. Entonces sería el 10% de las familias encuestadas tienen hasta 4 hijos. No, en minúscula. ¿Cómo? 1, 2, 3, 4. Estamos aquí, Ya. ahí, súper bien. El 10% de las familias Hasta encuestadas ¿ah? 3 hijos. tienen 3 hijos. Bueno, que esto es Tres. absoluto. Sí. Estaba contando el 1, 2, 3, 4. Entonces repite, Constanza, dale. 1, 2, 3, 4, ya. Entonces, el 10% de las familias encuestadas tienen hasta 3 hijos. No tienen hasta. Es absoluto. Ah, tienen 3 hijos. Muy bien. De nuevo, Constanza. Para que nos quede claro. Sí, 1, 2, 3, 4. Dale. ya. Ahora de nuevo, ya. El 10% de las familias encuestadas tienen 3 hijos. Eso, es absoluto, es absoluto. El 10% de las familias encuestadas tienen 3 hijos. Eso es absoluto. Eso es categórico, eso es exacto. Mira, el 10% de las familias encuestadas tienen 3 hijos. ¿Ok? ¿Y a quién hace entonces F porcentual acumulada 3? Parece que era. ¿Era 3? Ese, F porcentual acumulada 3. ¿Quién lo hace? Yo, profe. ¿Quién levantó la mano? Andrea. Acumulada, ahora acumulada. Lo había dicho la Constanza, lo dijo antes. Vamos equipo. Está como día viernes. Al final se van a llevar los puntos el Felipe, la Andrea, el Brian, todos los que están en casa se van a llevar los puntos, los otros no hablan. Ya, F4, ¿quién es F4? Profe, ¿alguien dijo yo? ¿Quién dijo yo? Yo, la Andrea. Ya, Andreita, vamos. Sería que el 75% de la población encuestada tiene de 2 a... No, hasta tiene que 2 ser la hijos. palabra mágica. 1, 2, 3. ¿Ya? El 75% de las familias encuestadas tienen... ¿Cuál es la palabra mágica? Lo que dijo la Constanza delante todo el rato. Hasta 2 hijos. Muy bien, hasta 2 hijos. El 75% de las familias encuestadas tienen hasta 2 hijos. Perfecto. Póngale un puntito a la Andrea Verdejo. 75% de las familias encuestadas tienen hasta 2 hijos. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Yo no sé cuántas familias tienen un hijo, no sé cuántas no tienen hijos, yo no sé, qué sé yo, pero lo único que yo sé es que el 75% de las familias encuestadas tienen por lo menos 2 hijos. Yo no sé cuántas tienen 0 hijos, no tienen hijos, cuántas tienen un hijo. Lo único que es como cuando le dicen así, miren qué importante. El 40% de todas las personas, mira, esta es una frase que se utiliza mucho.
van a escuchar cada rato estadística, todo el rato van a escuchar estadística. Mira, vamos a dar un bono COVID a todas las personas que ganan hasta 300.000 pesos. Hasta 400.000 pesos. Ah, yo no califiqué, gano 399.999, estoy fuera, todo el mundo reclamando, ¿cierto? Porque decía hasta 400.000 pesos. ¿Qué significa ahí? Perdón. Yo no califiqué porque gano 401. Gano 402. No, hasta 400.000 pesos. O sea, de ahí para abajo. Yo no sé quién gana 200, no sé quién gana 150, no sé quién gana 280. Lo único que yo sé es que hasta 400.000 pesos van a estar en el IFE, en el programa de ingresos familiares, etc. Pucha, yo gano 400.000, 5 pesos, que antes fuera. Gano 400.000, 1 peso, que antes fuera. ¿Entiendes, no? Entonces, hasta. Vamos a dar un bono fiestas patrias. Ya, todas las personas que ganan hasta 350.000 pesos van a tener un bono fiestas patrias de 100.000 pesos. Y los que ganan hasta 700.000 pesos van a tener la mitad de eso. Y los que ganan hasta 2 millones van a tener nada. ¿Entiendes? Entonces, se usa cada rato. ¿Estamos? O frecuencia absoluta. No, el 20% de los que ganan, qué sé yo, los que tienen un salario mínimo, el 20% de los que ganan el salario mínimo van a tener bono. Eso es absoluto. El 20%, ¿me entiendes? ¿No? Ya el resto no va a tener nada. ¿Qué sé yo? Así uno va jugando siempre con esas palabras. Esas palabras estadísticas están a cada rato. ¿Ya? Continuamos. Profe, Son son las las 8. 8. La María no me dijo nada, ¿vio? La María Marín. Vamos Sí, a hacer son un las recreo de 10 minutos, volvemos a las 8:10, para que la Andreita se tome el café, para que Felipe vaya a jugarse un cigarrillo, para que se levanten un poco, se despejen un poco, y volvemos a las 8:10. A las 8:10 vamos a hacer una actividad evaluada. 5%. Está liberada la Milde y la Karen de no usar cámara. El resto tiene que ver cámara porque lo vamos a hacer en equipos. Así que en esos 10 minutos, Patricia, una pregunta. ¿Ustedes han trabajado en equipo en otro asignatura? Ya tienen los equipos y son los mismos alumnos, ¿cierto? Ya, entonces, la María Marín, que es nueva, la Constanza, que es nueva, podían trabajar ellas dos, porque el resto son todos antiguos de Matemática 1. La Karen Caravalli es nueva, ¿no? ¿De cuántos son los equipos, profe? Hagámoslo de 4. Bueno, ustedes hagan los equipos que quieran, ya, porque me metí yo. No tengo equipo, lo hacemos al tiro. No, bueno, así ustedes lo ven, a las 8:10. ¿Ya? 8:10, volvemos. Un abrazo grande. Vayan, disfruten rápido. 8:10 volvemos. José, grande José.